presentar. Vamos a leer una porción de la palabra, pero más adelante. Fíjense, cuando sucedió lo que Randy contó, un comentarista deportivo que es cristiano, él dijo que se debía orar por el muchacho. Y él mismo se corrigió y él dijo, bueno, me van a perdonar, no es lo que se acostumbra a hacer, pero yo voy a empezar a orar ahora mismo. Y él interrumpió la narración deportiva y empezó a orar. Y se empezaron a unir miles y miles y miles y miles de personas en la faz de la tierra a orar por la vida de este joven. Bueno, yo le voy a confesar algo. Hoy cuando estábamos en el devocional, yo escuché la voz del Señor decirme que me paseara con la bandera por la iglesia. Y yo dije, ay, pero ¿qué van a pensar los hermanos? Y después me dije a mí misma, yo estoy como un poquito muy vieja para sentir presión de grupo. Como muy vieja. Y cuando nosotros venimos los martes, los que vienen los martes a orar saben que nosotros lo mismo nos arrodillamos, que nos postramos, que batimos nuestras banderas. And I'm not going to be held hostage by none of you. So me dije a mí misma, a mí me interesa agradar a mi Señor. ¿Y qué si te equivocaste y tú creíste que te habló Dios? Pero ¿qué si me habló y escogí desobedecerlo? Bendito Dios. Señor, en el nombre de Jesús, yo te imploro que tú nos hables a todos en esta tarde. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo, Espíritu de Dios, que tú tengas a bien pensar por mi mente y hablar por mi boca. Todos en este lugar y los hermanos en las redes cibernéticas necesitamos escucharte a ti. En el nombre de Jesucristo yo te pido que tú traigas paz a los niños. Y que si ha sido enviado algún espíritu inmundo para obstaculizar la palabra, que tú no le permitas operar en medio nuestro. Que en tu libertad nosotros podamos escuchar tu voz y bajo el poder de la sangre de Cristo. Y que nosotros nos convertamos por tu palabra en hacedores de ella y no en meros oidores de tu palabra. Esto nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amado Espíritu de Dios, porque tu asignación es enseñarnos y nosotros queremos aprender. Gracias, Dios. Es domingo y para algunos es el único día que usted puede llegar al templo. Es domingo. Algunos para poder llegar aquí tuvieron que manejar largas distancias. A beneficio de los hermanos que no se congregan con nosotros, nosotros tenemos hermanos aquí que guían un promedio de hora y media, hora y 45 minutos para llegar a los servicios. Algunos hermanos tuvieron que luchar con la dificultad de arreglar 2 o 3 niños y salir por la puerta con 2 o 3 niños para llegar a tiempo. Otros hermanos para llegar a este lugar tuvieron que luchar con dificultades de cansancio, dolencias en su cuerpo, dolencias en su alma, que tuvieron que superar para poder llegar al templo. Algunos llegaron tarde, pero llegaron y gloria al Señor por eso. Pero ¿cuántas veces nosotros llegamos al templo y una vez nosotros estamos en el templo, nosotros nos perdemos la bendición de estar en el templo? Nos desenfocamos de por qué nosotros llegamos al templo. Si nosotros no somos cuidadosos, como somos criaturas de hábito, el llegar al templo puede convertirse en una rutina. Es algo que yo vengo haciendo todos los domingos por los últimos 40 años, 30 años, 20 años, 5 años. Y ya casi de una manera robótica me visto y vengo para el templo. Y ya cuando entran al templo,
pues yo más o menos sé lo que va a pasar en el servicio. Y aún si estoy de vacaciones y miro mi reloj, yo digo, a esta hora están cantando corito, ya deben estar empezando a recoger la ofrenda, ya comenzó la predicación. Si usted lleva muchos años en la iglesia, pues ya su reloj biológico se ha adaptado a la rutina de su iglesia. Y qué fácil es nosotros perder el enfoque y con qué frecuencia, si nosotros somos sinceros, cuando salimos del templo, nos vamos exactamente igual que cuando llegamos al templo. Cargados, enfermos, preocupados, angustiados. Tristemente, no todos nosotros somos el profeta Isaías. Isaías dice la palabra que en el año en que murió el rey Usías, y si usted es de esas personas que le gusta estudiar la Biblia, usted sabe que más allá de ser el rey de Israel, Usías e Isaías eran primos hermanos. Así que para Isaías no solo representaba la muerte del rey, representaba la muerte de un ser querido, muy cercano. Sin embargo, dice la palabra que en el año en que murió el rey Usías, yo, Isaías, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Pero no todos somos Isaías. El rey David dijo en una ocasión, cuando él escribió lo que hoy conocemos como el Salmo 27, una cosa he demandado yo a Jehová, y esta buscaré. Y fíjese que no dice, y Jehová me dará. Yo se la he pedido a Dios, pero yo me voy a esforzar por buscarla. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Qué bueno si fuéramos David. Qué bueno si tuviéramos la actitud de Isaías. Tristemente, en nuestras iglesias y en ocasiones, cada uno de nosotros somos como el criado de Eliseo. El criado de Eliseo no podía ver más allá de sus enemigos. Mientras Eliseo estaba en paz, sentado, tranquilo, confiado. Mire, cuando una persona se sienta, se relaja, denota confianza, denota autoridad. Y así estaba Eliseo sentado, la casa completamente rodeada de los ejércitos sirios y él sentado. Y el criado se asoma y mira y él le dice, estamos rodeados por todas partes. Y Eliseo le habla a ese criado y le dice, no temas. Y es lo único que le habla al criado. Entonces hace una oración por ese criado. Y le dice, Señor, abre los ojos de mi criado, para que él pueda ver que más son los que están con nosotros que los que contra nosotros están. Que si el Señor nos diera ojos que pudieran mirar en el mundo espiritual. Yo creo que cuando los ojos suyos y los ojos míos son abiertos al mundo espiritual, entonces no llegamos a la iglesia de manera rutinaria. Entonces no es un servicio más. Entonces yo vengo con la absoluta convicción de que el Señor está en su templo. Mire, hay cosas que se han metido dentro de la iglesia y yo las considero herejías. Y me voy a explicar. Es muy común usted escuchar hoy día, la iglesia somos nosotros. Y esa no es la herejía. Usted es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y Cristo, la cabeza de ese cuerpo glorioso. Pero usted no puede usar eso como una excusa para no hay que congregarse. Porque la iglesia soy yo. Si usted es la iglesia, entonces usted no es una célula loca que anda por ahí sin oficio ni beneficio. Usted está conectada al cuerpo de Cristo y sometida al señorío de su espíritu. Usted tiene un pastor que lo pastorea
y a quien usted le da cuenta. Hay una vara y un callado que le infunden aliento y a veces le hacen usted así por el camino y lo traen al lugar. Pero de la pandemia para acá se ha hecho muy común el nosotros decir, la iglesia soy yo. Y si llegué, qué bien. Y si me paso 2 meses sin ir, también. Y cuando yo llegue, llegó la iglesia. Y mientras tanto, yo no sé usted, yo cada día necesito más al Señor, no menos. Yo no paso el mismo tiempo en la palabra hoy que el que pasaba hace un año atrás. Yo no oro hoy como oraba un año atrás. Y Dios sabe que no se lo digo para yo echármelas delante de usted. Es porque me he dado cuenta de que soy cada vez más dependiente del Señor. Porque conforme mi cuerpo se va envejeciendo y me va doliendo aquí, me va doliendo allá, conforme voy sufriendo dolores en el alma y voy viendo cómo están los tiempos, me estoy dando cuenta que lo único cierto, seguro, estable es mi Señor, la roca inconmovible. Y que ahí yo tengo que ir todo el tiempo. Ese mismo David le dijo al Señor, en el día en que yo temo, yo en ti confío. Eso parece una paradoja. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a Cristo. Usted se puede atrever a decir que David le estaba diciendo al Señor, llévame a Cristo. Gloria a Jesús. Los ojos del criado fueron abiertos y ese hombre pudo ver en el mundo espiritual. Yo le voy a invitar que usted vaya conmigo al capítulo 19 de Éxodo, y vamos a leer los versículos del 9 al 11 del capítulo 19 de Éxodo. Y dice la palabra del Señor así, Éxodo 19. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Dios le da unas instrucciones específicas a Moisés para que le dé al pueblo. Le dice que le diga al pueblo que ellos se tienen que santificar, que ellos tienen que separarse para Dios, que ellos no pueden seguir con el comportamiento, con las costumbres que ellos habían traído de Egipto. Ya ellos no estaban en Egipto y ellos no eran egipcios, ellos eran el pueblo de Dios. Y le dice, dile al pueblo que se santifique hoy y que se santifique mañana, porque al tercer día yo voy a hacer maravillas entre ellos. ¿Qué le está diciendo el Señor? Ustedes van a ver al Dios que nunca han visto. Si usted se va al libro de Éxodo, creo que fue en el capítulo 3, que el Señor se le aparece a Moisés y le dice, se aparece por medio de la zarza ardiendo. Dice que en medio de esa zarza que ardía y no se consumía, estaba el ángel de Jehová, una manifestación de Jesús en el Viejo Testamento. Y desde esa zarza le habla y le dice, dile a Faraón que deje a mi pueblo ir para que me rindan culto. No para que se construyan grandes casas, no para que se compren Mercedes-Benz, no para que... Dile a Faraón que deje al pueblo ir para que me rinda culto. Usted conoce la historia. Moisés va a Faraón, comienzan a pasar las plagas, envía a Dios las plagas, cada vez se endurecía el corazón de Faraón y finalmente se parte el Mar Rojo, el pueblo atraviesa en seco y son libres. Y llegan a la falda del monte Sinaí. Y en el monte Sinaí Dios le da estas instrucciones. Yo voy a hablar con ustedes, yo me voy a presentar a ustedes, pero ustedes se van a santificar primero. Se santifica el pueblo y Dios le da consecuentemente los 10 mandamientos.
No son los únicos mandamientos, pero le da los 10 mandamientos. Éxodo 19, versículos del 16 al 19 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Imagínense por unas fracciones de segundo que usted es parte de ese pueblo que salió de la cautividad de Egipto, y usted ve este panorama que tiene que haber sido impresionante. Usted ve un monte sacudiéndose, humo, oscuridad, nube, truenos, relámpagos, y dice que Dios contestándole a Moisés con voz tronante. A mí me gusta que la palabra describe la voz del Señor como el estruendo de muchas aguas. Eso no era un viejito tembloroso que mira Moisés, que para ver si podemos, que vamos a tratar. Con voz de mando, con autoridad, le está hablando a Moisés. Imagínense esto. Ahora versículo del 18 y 19 del capítulo 20 de Éxodo. Vamos a leerlo porque nuestra enseñanza de hoy no es en Éxodo, pero lo necesitamos como plataforma. Éxodo 20, versículos 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Mire, a mí me produce hasta dolor estas palabras. Usted sabe lo que es que lejos de usted desear escuchar directamente la voz de Dios, usted sienta miedo y prefiere que Dios le hable por boca de un tercero. Bueno, me va a perdonar que yo le voy a decir esto que no es parte del mensaje, pero igual se lo voy a decir. Hoy en nuestras iglesias hay personas así, que lejos de desear escuchar ellos mismos la voz del Señor, cuando leen la palabra, cuando meditan en ella en oración, se pasan pidiéndole al Señor que le hable por boca de un profeta. Y a veces Dios usa a un profeta para hablarnos, pero a mí me gusta comunicarme con mis hijas, oír su voz. Y como son jóvenes, a veces lo que mandan es texto, y yo les digo, FaceTime. I want to see you and I want to hear you. I'm busy. Then when you have time, please FaceTime me, because I want to see you and I want to hear you. Ahora imagínese usted conformándose con que otro le hable a usted cosas de Dios. Cosas que Dios anhela revelarle a su espíritu. Conversaciones que Dios desea tener con usted. Y usted preferir que Dios se la dé por boca de terceros. Eso a mí me parece muy triste, lamentable. En el versículo 20 de ahí del capítulo 20 de Éxodo, Moisés le dice al pueblo: no temáis, no le tengas miedo al Señor. Para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Sí hay cierta familiaridad que nosotros jamás debemos tener con el Señor, pero no debemos sentir temor de acercarnos a Él para que nos hable, para que nos ministre, para yo ministrarle a Él. Eso era el Viejo Testamento. ¿Qué ha pasado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento?
Eso era el pueblo que había recibido la ley. Eso eran los israelitas que habían salido de la esclavitud de Egipto. El Viejo Testamento. La gente que estaba bajo el otro pacto. ¿Qué ha pasado ahora con nosotros, con usted y conmigo, con la iglesia? Nosotros nos habremos perdido con la venida del Hijo de Dios dentro del servicio. Nos habremos perdido de ver la gloria de Dios por causa de la gracia, lo que yo llamo la gracia. ¿Seguiré yo viniendo a la iglesia con expectativa? ¿Estoy yo viniendo a la iglesia con expectativa cada domingo? ¿Vengo yo a la iglesia con temor santo? ¿Cómo llegamos al servicio? La iglesia nuevo testamentaria. Aquellos que nacimos de nuevo. Los que estamos bajo el nuevo pacto. ¿Cuál es nuestra actitud cuando llegamos al culto? Pregúnteselo. ¿Le estoy yo dando al Dios del monte Sinaí la adoración que Él se merece? Yo a veces pienso que nosotros realmente no estamos conscientes del Dios a quien nosotros le servimos. Y es pero tan y tan pobre la imagen que tenemos de Él. Es una imagen tan distante y tan lejana del Dios real, que por eso nosotros nos damos tantas libertades dentro del culto. Por eso se está adorando y usted está hablando con su vecino o contestando un texto. Por eso usted llega al servicio y se entretiene afuera o se va para el baño y no siente temor. Mire, yo le soy franca. Yo a veces siento temor hasta de hablar. Hay veces que estoy adorando al Señor y sé que tengo que darle una tras otra y las alabanzas salen a borbotones de mis labios. Y hay otras veces que yo sé que el Señor está en su templo y no me puedo atrever ni a chistar. Y ese no es el momento de yo ir al baño. Y yo no voy a cortar el momento con decir una palabra fuera de lugar, con regresarme a mi silla. Y no hay nada que yo le pueda decir a usted que es más importante que lo que usted tiene que decirle usted al Señor, o el Señor decirle a usted que no puede esperar. Entonces ese pueblo sentía pavor de Dios. El que vio los truenos, el que vio los relámpagos, el que vio el humo. Pero nosotros, los herederos del nuevo pacto, nosotros entramos por la iglesia como nosotros entramos a cualquier otro lugar. Y mire, cuando yo me estaba preparando para esta enseñanza, el Señor me llevó a mí a que yo meditara en cuando usted se levanta para irse a su trabajo. Por supuesto que toda regla tiene su excepción. Pero por regla general, usted no se atreve a irse a su trabajo como mismo usted se levantó. Como mínimo, usted se lava su cara, se cepilla sus dientes y se quita su ropa de dormir. Y se viste de acuerdo al lugar para donde usted está. A mí me vuela la mente cuando yo veo a la gente en pantuflas y pijamas en Walmart. Por favor, que alguien le diga a ese bebé que, que son las 12, es la 1. José. ¿Y de qué yo le estoy hablando? ¿Acaso le estoy hablando de vestimenta? ¿De religiosidad? No, pero hay una preparación que usted y yo debemos tener para venir al templo. Cuando yo vengo de camino al templo, perdóneme, yo no puedo venir bachateando con, no sé, uno de los que, Romeo, Julieta, el que sea, y entrar por la puerta y sea como apagar y prender un switch. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. Usted no va a sentir nada. No se engañe. Usted tiene que preparar su corazón. Usted no puede venir escuchando improperios de rap
Y entonces cuando se empieza a mover el Señor, usted se siente sucio y no se siente digno de alzar las manos al Señor y no se atreve a alabar a su Señor. Y eso se resuelve usted limpiándose. Santifíquese, que mañana Jehová hará maravillas entre nosotros. Y yo tengo que ver qué ropa me voy a poner. Y mira, yo no me he visto para nadie en la iglesia. Yo le voy a decir lo que yo uso como regla para comprarme mi ropa. Si usted va conmigo a las tiendas y es algo de manga larga, lo primero que yo hago, me la pongo y hago. Ay, no. No, porque yo no me voy yo no puedo venir a la casa de mi Dios en una camisa de fuerza. No, mire, no puedo. Porque yo sé que yo le quiero alzar las manos a mi Señor. Yo lo quiero adorar. Entonces yo no voy a estar con una cosa que yo no pueda ni moverme. Yo me compro la ropa que yo me pueda arrodillar. Si yo puedo alzar mis manos y me puedo arrodillar, para mí está bien. No necesito que sea del diseñador tal ni del diseñador más cual. Que me quede cómoda para yo no sentirme incómoda adorando a mi Señor. Hay una pequeña preparación. Usted comienza a meditar en lo que Dios hizo para usted en la cruz. Mire, amado, nosotros no debíamos tenerle que preguntar a nadie. Yo puedo ver tal película, yo puedo escuchar tal música, yo puedo leer tal libro. ¿Cómo se sentiría Jesús con los shows que usted mira? ¿Se pudiera sentar a su lado y estar cómodo en la música de su carro? Si Jesús se fuera a sentar con usted en el carro, ¿se subiría a su carro? ¿Entraría a su sala? ¿Se ha convertido su televisor? ¿Hay que darle el plan de salvación a su equipo de estéreo? Yo no soy religiosa. No se equivoque, yo soy bien romántica, a mí me encantan los poemas. Y hay un lugar para todo, y me gusta la música instrumental. Y hay canciones que vale la pena escucharla. Pero yo no ensucio mis oídos que yo me paso pidiéndole al Señor que los abra para yo escuchar su voz. Yo me cuido de no ensuciar mi boca, porque mi boca yo quiero que cuando yo la abra para yo adorar a mi Señor, la ofrenda que yo le dé sea agradable a mi Señor. Mis pies, mis manos, que yo entretengo aquí. Vamos al capítulo 12 de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Y vamos a hablar de otro monte. Hablamos del monte Sinaí y ese encuentro de Dios con el pueblo de Israel. Vamos a ver qué dice el autor de Hebreos en el capítulo 12. Y voy a leer los versículos 18 y 19. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Si aquellos que llegaron a ese monte físico le pidieron a Moisés, háblanos tú que no queremos escuchar al Señor, usted se ha acercado a la piedra viva. El velo ha sido rasgado. Amado, el velo del templo se rasgó. Usted y yo entramos al lugar santísimo, no al atrio de los gentiles como en otro tiempo. Cuando usted viene aquí,
venga con la conciencia de que el velo se rasgó. Y es usted ese sumo sacerdote que tiene que entrar con su incensario en la mano a presentar una ofrenda delante del Señor. Con esa conciencia que usted está entrando al lugar santísimo delante del Dios vivo. Mire, yo he escuchado todo tipo de vagabunderías. No, que esto no es más que una plataforma. Siga así. Por eso que muchos andan como andan. Porque esto no es más que una plataforma. No, esto no es una plataforma. Iglesia, eclesía, es una congregación, una asamblea de creyentes fuera de su casa con un propósito: el de escuchar la palabra y el de adorar al Señor. Dos cosas nada más. Y esto es not a stage. Nunca ha sido y nunca será. Usted veo como dijo Randy, creo que fue Randy que dijo, ahí tiene que estar el Señor. Sí, cuando llegue con la conciencia de que están los hermanos adorando y usted es un sacerdote, porque la Biblia dice que la sangre de ese Cordero Santo lo redimió a usted de toda tribu, de toda nación y de toda lengua, y hizo para Dios una nación de reyes y de sacerdotes para el Dios Altísimo. Usted no viene por mí, usted no viene por el esposo. Se supone que usted viene por el Señor, a ministrarle al Señor, a traerle su ofrenda al Señor. Entonces usted no se puede parar ahí. Mire, amado, nosotros tenemos la mala costumbre de imaginarnos al Dios del Antiguo Testamento como un Dios airado, que pasaba algo. Yo le comentaba a mi esposo, los filisteos se robaron el arca y no se murió ninguno. Les salieron ratones en sus campos y a ellos tumores. Dice que una tribu de Israel miró en el arca y ese día murieron 50,070 hombres. Porque al que mucho se le da, mucho se les reclama. Y nosotros tenemos en poco, muchas veces, una salvación tan grande. Esto no es la sangre de machos cabríos. Aquí ya no es que matamos un corderito. Esto no es que sacrificamos el toro 1500. Por ti, por mí, dio la vida el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué? Hay una gran diferencia entre ese pacto del Antiguo Testamento y el del Nuevo. Imaginamos ese Dios del Antiguo Testamento siempre airado. No, Dios no estaba siempre airado con el pueblo, y Dios era misericordioso con el pueblo, lento para la ira y grande en misericordia. Siempre fue Jehová. Ahora venimos al Nuevo Testamento y nos hemos escondido detrás del Dios de la gracia, y en la gracia todo se permite. Y perdóneme, la gracia es el favor inmerecido de Dios, llamándome a mí de las tinieblas a su luz admirable. No es que yo me excuse, así soy yo. Él me encuentra en el lodo y me encontró en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Pero no me dejó en el lodo cenagoso, ni en el pozo de la desesperación. Dice su palabra que puso mis pies sobre roca, sobre peña, enderezó mis pasos, puso una ropa nueva, un cántico nuevo en mi boca. Entonces yo no puedo seguir como cuando yo estaba en el mundo, en el mismo lodo cenagoso, y ya me ensucio y vuelvo y me limpio. Mire, el rey David, cuando pecó de adulterio y cuando pecó mandando a matar a Urías Eteo, él no solamente... David tenía un entendimiento maravilloso, por eso Dios pudo decir que era un hombre de acuerdo a su corazón, a pesar de sus pecados. Porque David, cuando se dio cuenta que el profeta le habló, él dijo: contra ti solamente he pecado. Cuando yo hablo mal de ti, mi hermana, yo no solamente te estoy deshonrando a ti, yo estoy afrentando a tu Dios. Mi pecado es contra tu Señor.
Cuando yo no oro por ti, cuando yo tengo malas actitudes, va más allá de que así soy yo, así somos en mi casa. Yo estoy afrentando a mi hacedor. Y a nosotros sí nos debe doler ofender al Señor. Sí nos debe doler ofender al Señor. Hebreos 12, del 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Amado, tu nombre está escrito en los cielos. Tú te has puesto a meditar en eso. Por eso antes de nosotros llegar aquí, ya nosotros podemos llegar con un corazón dispuesto, que no haya que estar media hora dándole manigueta para que usted pueda alzar las manos. Cuando usted en su casa bañándose, en el camino al trabajo, yendo, viniendo, en el diario vivir, usted empieza a meditar en estas cosas. Mi nombre está escrito en los cielos. La bandera de mi Dios sobre mí es amor. Yo, como decían mis hermanos, soy la niña de sus ojos. Señor, ¿cómo yo pagarte un amor tan grande? A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. Escuche este pedacito. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Cuando Satanás te diga que no alces tus manos, que no te arrodille, que no te postre, que no corras, que no adores, déjale saber que tú fuiste lavado en la sangre del Cordero, que tu espíritu es visto por el Señor perfecto. Dios te ve a ti a través de la justicia de Cristo. Y aunque a mí se me haga difícil verte como una obra terminada, Dios te mira a través de la justicia de Cristo. Porque si no nos viera a través de la sangre de Jesucristo, andaría el muerto que fuera uno quitado y otro puesto dentro de la iglesia. Pero nos mira a través de la sangre de Cristo. Ya el Señor te ve a ti y a mí como una obra terminada. El espíritu de los justos hecho perfecto. ¿A quién te estás acercando y me estoy acercando yo? A Jesús, el mediador del nuevo pacto. A la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y no es la de Abel cuando Caín lo mató. La de ese primer sacrificio que le ofrecieron a Dios de sangre por los pecados. Esta no es la sangre de otro macho cabrío. Tú te estás acercando a ese altar, a ese lugar santísimo que tiene la sangre del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso tú y yo necesitamos pedirle al Señor que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Para yo no ver las cuatro paredes físicas y yo no ver la pared de piedra y esa cruz. Yo poder mirar a mi Señor y verlo sentado a la diestra del Padre y verlo gobernando y poder ver que Él tiene un cinto que dice el fiel y verdadero y poderlo ver con una corona en su cabeza y con un cetro justo. Cuando nuestros ojos son abiertos, nadie necesita decirnos que tenemos que adorar al Señor, porque las palabras no nos alcanzan. El apóstol Pablo dijo que cuando él fue arrebatado al tercer cielo, él vio cosas que él no tiene ni la capacidad de ponerla en palabras. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es nuestra oración y es nuestro propósito, el de estos pastores, que aquí usted vea a Jesús. Aquí la estrella de la película se llama Jesús. El culto es a Jesús. La honra es a Jesús. La alabanza es a Jesús.
La magnificencia, la pleitesía, la adoración es a Jesús. Gloria, querido. Aleluya. Miren, nosotros somos a veces tan inmaduros que si entramos a la iglesia y la canción que están cantando no me gusta, pues no alabo. Mire, no alzo las manos, esta música no me gusta. Amado, adore a su Señor. Esa música no es para usted. Esa es una ofrenda al Dios vivo. Gloria a Dios. Amén. Versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré, no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de todas las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, mire lo que nos recomienda el autor, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. No hay tal cosa como que el pueblo del Viejo Testamento era un pueblo reverente, y nosotros, los que hemos experimentado la gracia de Dios, los que somos herederos de un mejor pacto, los que hemos sido rodeados con la sangre del Cordero eterno, no seamos reverentes a Dios. Eso a mí me parece inconcebible. Mediten eso. Nos han lavado con la sangre del Cordero eterno. Nos cambiaron las vestiduras viles. Escribieron nuestro nombre en los cielos. Agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, ¿cómo nos debemos, para cerrar, acercar al Señor? Cuando yo vuelva para la iglesia, bien sea el martes, o el jueves, o el domingo, cualquier día que tenga una actividad a la iglesia, ¿cómo debo yo entrar por sus puertas? Con acción de gracia. Por sus atrios, con alabanza. ¿Cómo debo yo comportarme durante el servicio? Con reverencia. ¿Qué debo yo tener? Temor reverente. Temor reverente de Dios. El Señor les bendiga.